Nivel político y a nivel electoral, por supuesto, como lo venimos tratando aquí en Rendición de Cuentas a la mañana y ahora en un bloque especial porque tenemos la comunicación con un exfuncionario, el exministro de Cultura, Darío Lopérfido, que al cual le vamos a preguntar algunos temas actuales y también que tienen que ver con la historia, ¿no? Suya y también de nuestro país. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes. Fernanda te saluda desde aquí, desde Argentina, desde La Plata. ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto. Gracias por el llamado. No, un gusto nosotros que nos dediques unos minutos como para aclarar esta situación, porque vemos una noticia de Página 12 donde habla de una candidatura tuya, te tuteo, una candidatura sí, a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Contanos si esto es así y por qué Página 12 dice el negacionista que quiere ser candidato. Bueno, por un lado, hay yo no tenía esto para nada en planes, tenía todo mi año organizado, profesional y personalmente. Recibí unos comentarios que estaban llegando acerca de una posibilidad de una candidatura que represente, digamos, a los sectores liberales de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y hablé con un dirigente de la ciudad de Buenos Aires que se llama Yamil Santoro, que me llamó. Le dije, mirá, yo no tenía pensado nada de esto, pero si hay algo que vemos que se puede armar y que puede servir para armar una corriente de opinión en la ciudad de Buenos Aires, ciudad que yo conozco muy bien, no digo solo por ser porteño, sino que fui 2 veces ministro de Cultura, fui 5 veces director del Festival Internacional de Buenos Aires, fui director del Teatro Colón, digamos. Esto es para mí, la ciudad es algo que llevo muy adentro, muy importante en mi vida personal y política. Le dije, si esto puede ser y se arma una cosa que no sea una cosa desmembrada, que no deje, a mí no me interesa tanto lo que pueda ser la cuestión de votos, sino como la cuestión del mensaje y el discurso que se pueda instalar y que pueda representar a ciudadanos que quizás hoy no se sienten representados en ninguna fuerza política. Si esto es así, yo lo puedo evaluar. Bueno, se empezó a mover la cosa y me empezó a llamar otra gente y la cosa va creciendo y va creciendo y va creciendo y estamos hablando con gente también de otro sector de Yamil, pero gente importante y que yo conozco hace mucho tiempo por haber estado en administraciones, en la misma administración, como Ricardo López Murphy y Roberto Kachanowski, al que conozco y con el que hablé también, y empezó a armarse la gente del Partido Autonomista Nacional de la Capital Federal, que es un grupo de gente joven, muy seria y que está investigando mucho sobre los temas de la ciudad. También hablé con ellos y como sucede ahora en las redes sociales, el tema se empezó a instalar mucho. Estamos teniendo una recepción en las redes sociales realmente muy importante para hacer una cosa que salió hace una semana, no más que eso. Y yo dije que lo iba a pensar y que si todo sigue en este camino virtuoso que se está desarrollando y puede servir mi figura para unificar a varios sectores que son sectores históricamente representados en la ciudad de Buenos Aires, que son sectores que para mí históricamente han aportado buenas cosas, y corriéndose un poco de esa discusión tremenda sobre todo lo que es hoy la terrible polarización que hay en Argentina, ir con una agenda de la ciudad de Buenos Aires que tenga que ver con valores históricos del liberalismo, con modernización en un sentido cabal. En el mundo están pasando cosas muy interesantes, el gobierno electrónico, donde cada vez el ciudadano tenga más posibilidad de hacer cosas con menos preocupaciones y más fácilmente. Y yo estoy estudiando hace mucho esos temas. Si esto sigue este camino y hay consenso y lo quieren, yo trataré de desarmar mi año y lo haré. Si no, no importa, pero podremos sentar una base discursiva que sirva
para la próxima elección. Claro, sí. Pero estoy pensándolo seriamente. Sí. Pero ¿por qué seriamente? ¿A raíz de esta nota que salen como a cuestionarte? No, página 12 yo lo tengo, la verdad, es un clásico, no, es un enfrentamiento personal conmigo de hace mucho tiempo, porque yo soy una persona que dice las cosas y no tengo pelos en la lengua. Para mí página 12 tiene un problema enorme, que ha vivido la extorsión a los gobiernos. A mí me tocó, digamos, te pedían plata y te ofrecían ofrecimientos. Si querés, te pones una parte a manejar, te quedas con una parte del diario, no sé qué. Y después, durante la época del kirchnerismo, yo denuncié la cosa demencial con la pauta publicitaria, porque una cosa es la pauta publicitaria, es para informar acerca de los actos de gobierno, y eso, para eso se ha creado, pero una cosa es eso y otra cosa es que Página 12 durante los años de kirchnerismo recibía el triple que los medios grandes de Argentina, siendo un diario que vende muy poquito, y todo era porque te subías a un avión y de Aerolíneas Argentinas y no te daban un ejemplar de Página 12, o sea, una cosa verdaderamente muy reñida con los valores éticos y profesionales que tiene que haber. Y lo dije muchas veces. Entonces ellos no me quieren y me llaman negacionista, y yo no voy a perder tiempo en explicarle que yo trabajé muchísimo en el tema de derechos humanos a la vuelta de la democracia, que mi papá fue una víctima laboral, pedido por ser delegado gremial, o sea, porque lo saben positivamente. Acá se juega una cosa, y no es negacionismo decir. El negacionismo es de decir no pasó nada en la dictadura militar. La dictadura militar fue una tragedia espantosa, una canallada lo que hicieron los militares, pero yo sostuve siempre, lo mismo que sostiene Graciela Fernández Mejide, que una cosa son los símbolos y otra cosa es la historia, y la historia responde a números y a investigaciones legales, y el número de 8.900 y pico, un poquito menos de 9.000 desaparecidos es el que hoy está en la Subsecretaría de Derechos Humanos, en la CONADEP. Sigue abierto a que se denuncien nuevos casos, pero hasta hoy son esos. Y la última actualización, lo paradójico, que la última actualización y la última actualización y que se publicó y que figura de la cantidad de desaparecidos en la CONADEP la hizo el gobierno de Cristina Kirchner, y es esa que yo menciono. De modo que no me voy a tomar en serio algo que ni siquiera respeta la regla mínima del idioma español. Negar algo es decir que algo no existe. Decir hay un número real y ustedes usan un número simbólico, o sea, no es negar nada, es decir, fue una dictadura atroz, horrorosa, y esta es la situación que quedó, pero eso es una cosa personal entre ellos y yo, como yo dije, que quisieron digamos, me ofrecieron dinero si yo les conseguía muchísima pauta oficial cuando yo fui secretario de Cultura y Comunicación en la época del gobierno de la Rúa. Es verdad, y lo dije y lo vuelvo a decir, o sea, es como una pelea tonta, digamos. Yo digo la verdad, y a ellos les molesta que yo diga eso, entonces me atacan, pero no, me tienen sin cuidado absolutamente. Ahora, vuelve a aparecer esta cuestión del inicio de Cambiemos. ¿Qué sentís una vez ya mirándolo un poquito más de lejos y en el tiempo, ¿no? Porque vos en algún momento dijiste el gobierno me dejó solo. Entonces, quería consultarte esto, digo, ¿qué pasó en ese momento? Empieza esta campaña, te empiezan a cachetear, digamos, en el tema de cómo te expresaste de una forma, y terminás, al final, terminas cediendo vos en cuanto al lugar que tenías, ¿no? ¿Qué reflexionas eso? Sí, evidentemente yo había hecho varias denuncias, otra que ahora hay una causa penal que ha avanzado muchísimo, que era por el fraude en la realización de las novelas, las telenovelas y las series, que involucraba buena parte de la farándula kirchnerista, y que se triangulaba dinero del Ministerio de Debido hacia la Universidad de San Martín, y de ahí se hacían para que no tuvieran controles. El tema de
salió mucho en los medios el tema de mi denuncia por el tema de Andrea del Boca, pero no era solo Andrea del Boca, hay una causa que involucra a un montón de gente, hay un montón de procesados, y yo salí con eso cuando todavía la causa no existía, porque lo sabía perfectamente y sabía que se había hecho ahí una maniobra de desvío de fondos públicos muy grave y muy grande. El tema lo tomaron periodistas como Diego Cabote en La Nación, lo tomaron Alejandro Alfi en Clarín, José Cretaz en La Nación, que son todos tipos que estudiaron el tema y lo conocen muy bien. Ahora hay una causa penal enorme, y en ese momento tampoco me sostuvieron, específicamente me estoy refiriendo a Horacio Rodríguez Larreta. O sea, yo pagué, digamos, mi enfrentamiento por denunciar cosas del kirchnerismo, y recibí ataques muy duros de parte del kirchnerismo por eso. La causa de lo que yo denuncié del fraude en las series, que es un fraude millonario, está calculado de hace muchos años, dinero de hace muchos años, 5.000 millones que pasaron del 2007, 2008, 2009, por ahí, o sea, hace ya bastantes años, o sea que imagínate esa cifra calculada ahora, sin que pasaron del Ministerio de Planificación a la Universidad de San Martín, y se hicieron muchas series que nadie vio, que nunca se proyectaron en ningún lado, y todo. Yo denuncié eso, y ahora hay una causa penal muy grande por eso. O sea, yo estaba denunciando algo que sabía que era cierto, y la justicia me está avalando está convalidando lo que yo dije. Pero vos el gobierno... Y en ese momento el gobierno que yo integraba prefirió que yo sea embate, prefirió que yo tenga que soportar los embates de la gente que me atacaba por esas cosas, y tuvo una actitud un poco cobarde, porque digamos yo era un funcionario de ellos, y yo estaba defendiendo cuestiones vinculadas a la corrupción que había habido, y un enfrentamiento muy fuerte con sectores del kirchnerismo. O sea, y ellos quisieron correr el problema, y la manera de correr el problema era sacarme a mí. Ahora, eso redundó en que ahora hay un montón de gente que me apoya a mí porque dice, vos dijiste la verdad. Y bueno, y sí, la política es así. A mí, yo en su momento no me voy a preocupar mucho. Yo estoy más en el mundo de las ideas, y no si tengo que perder un cargo, no me preocupo. Muchos años de mi vida estuve fuera de la política. Yo no fui un político permanente, viví muchos años en Madrid y siempre trabajé en la actividad privada. No tengo inconveniente con eso, pero lo que quiero es que la política sea muy transparente. Y así fue cuando hablé con Yamil Santoro la primera vez, se lo dije, y así se fueron sumando personas, y así estamos hablando mucho con la gente, como te decía, del Partido Autonomista Nacional en la Capital Federal, y con el grupo de Ricardo López Murphy. Y todos valoran eso, y la gente que escribe en las redes sociales, y todo lo que valoran es, bueno, vos pagaste un costo por decir lo que pensabas y por decir algo que era cierto, y Horacio, no sé, no tuvo el suficiente coraje para aguantar esa posición. Yo creo que si él me hubiese aguantado a mí, toda esta gente que ahora me está apoyando y todo eso, él la hubiese obtenido de rédito, él. Pero son decisiones que tiene que tomar un político. Él decidió, digamos, esquivarle el bulto al problema, y eso ahora de vuelta pareciera que me está beneficiando a mí, porque hay un sector de la población en la Capital Federal, en la Ciudad de Buenos Aires, que dice, este tipo lo descabezaron por decir la verdad, y su jefe político de ese momento, el jefe del gobierno que integraba, no lo defendió. Y bueno, digamos, cada cual, son decisiones que toma cada uno. Yo creo que eso a mí me terminó agrandando, porque la gente valora al tipo que dice las cosas como las piensa, y no evaluando los costos políticos. Yo no evalúo los costos políticos. Para mí la verdad está ante todo. La historia, hay muchas cosas en la historia argentina que están deformadas, y hay que volverlas a su cauce natural, y si yo tengo un aporte para hacer, es ese. Entonces no lo voy a dejar de hacer.
¿Qué se deformó del 2001 y del gobierno de la Rúa, Darío? ¿Qué te parece que está deformado en ese tramo de la historia? Después del gobierno de la Rúa... No, durante. Yo creo que el gobierno de la Rúa fue un gobierno... El país estaba en una situación económica malísima, la convertibilidad, ¿te acordás? Era un peso un dólar, estaba agotada, el país era muy caro y tenía el mismo problema macroeconómico que tiene ahora, o sea, hay una cantidad de dinero que se recauda y ese dinero no alcanza para cubrir los gastos que tiene el país en jubilaciones y planes sociales, funcionamiento del Estado, no alcanza, es un problemón. Por eso el país se va endeudando todo el tiempo, claro. Hasta a no ser que ingresen empresas nuevas, inversiones nuevas, que genere que haya mayor recaudación y todo. Este es el gran problema argentino, y ya desde esos años se vislumbraba, sumado a que en ese momento fue el atentado a las Torres Gemelas. Eso provocó que Estados Unidos corte toda la asistencia financiera, el Fondo Monetario Internacional lo mismo, el país estaba fuertemente desfinanciado. En realidad todo el mundo habla de la Rúa, pero el país ya estaba en recesión desde los tres últimos años de Menem, ya estaba en recesión, o sea que no crecía y la situación económica era muy agobiante. Y creo ahí que hubo otro error de la clase política brutal, porque lo que en ese momento se pasó fue que si hubiera terminado el gobierno de la Rúa y la gente después no lo hubiese votado más por la situación mala y todo, pero hubiese llegado, no se hubiese... Siempre es tremendo para un país romper el orden institucional, digamos. En ese momento, justamente casi al final, iba un año y medio de gobierno, más o menos, asume Ricardo López Murphy de ministro de Economía. Cuando ves que quiere solucionar ese problema, había que achicar el Estado, la clase política no respondió, y después un sector de la política en la Argentina jugó francamente a desestabilizar el gobierno. Duhalde, algunos radicales, había una campaña muy fuerte en los medios de comunicación y resultó un episodio muy desgraciado. Mirá lo que le pasó a Duhalde después, fue presidente un tiempo tuvo problemas, con la muerte de unos muchachos jóvenes en una represión de la policía a una manifestación, se fue y eligió a Kirchner, y Kirchner después, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner después lo trataron de todo a Duhalde y le dijeron que era la mafia y que era no sé qué y no sé cuánto. O sea, ¿de qué le valió? Yo creo que esas jugadas que hace la política argentina tiene que dejar de tener ese tipo de manejos mafiosos. En ese sentido, con todas las dificultades que tiene el país hoy, yo valoro que el gobierno nacional esté firme, porque hay desestabilización permanente, digamos. No es un régimen normal de oficialismo-oposición. Siempre la Argentina la oposición quiere, digamos, cuando no gobierna el peronismo, los caos o algo así, la oposición quiere voltear al gobierno que está. El gobierno que está es un gobierno elegido por el pueblo, o sea, lo que no se dan cuenta es que lo que hacen es vulnerar la voluntad popular, más allá del gobierno puntualmente. Y en el caso del gobierno de la Rúa pasó eso, y lo que vino después no fue, digamos, bueno. O sea, si de la Rúa hubiera terminado, yo creo que el país no hubiese entrado en la crisis tan profunda que entró después en el gobierno de Duhalde, no hubiese habido una devaluación tan bestial y un empobrecimiento tan fuerte que hubo por esa devaluación tan grande en el gobierno de Duhalde. Tal cual. Darío, entonces, a diferencia de aquel momento, lo que notás ahora es más solidez a nivel gobernabilidad, a nivel institucional. ¿Notás que hay un mayor fortalecimiento? Yo creo que sí, porque después mucha gente de la política también vio lo que pasa cuando pasa algo como en el 2001, y repito, no estoy hablando del gobierno de la Rúa no defendiendo, es un gobierno que trató de hacer las cosas bien, tenía excelentes personas dentro, pero si alguien no estaba de acuerdo y no lo quería,
lo mejor siempre es esperar a que lleguen las elecciones y no votarlo. Pero yo creo que eso ha hecho que haya una conciencia de los sectores democráticos de la Argentina de que eso no puede pasar más, porque siempre se perjudican los más débiles cuando pasa eso, ¿no? Si vos te fijas lo que pasó después del gobierno de la Rúa en esos meses de crisis, ya la crisis estaba en un país maduro. Cuando hay una crisis económica tan fuerte y tan grande, se tiene que juntar todo el mundo, el oficialismo, la oposición, hacer un frente común, y en lugar de... porque la economía no se va a solucionar por voltear un gobierno, nunca se soluciona por voltear un gobierno. Lo que pasó en el gobierno de Duhalde es que hubo una devaluación brutal, veníamos de la convertibilidad que estaba agotada, hubo una devaluación brutal, declararon el default, no se pagó la deuda externa, y todo eso produjo un daño en términos de crecimiento de la pobreza y produjo un daño muy grande de la imagen internacional del país. Entonces yo creo que Macri está resolviendo bien eso, y hay muchos sectores de la política que han entendido que no se puede suicidar un país, o sea, de cometer 2 veces el mismo error. Darío, ya para cerrar, te agradezco nuevamente que nos des esta posibilidad de hablar con vos. En este tiempo que ha pasado, estuvo el G20 y el Teatro Colón fue como la vidriera. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste ese momento? Quería preguntarte porque yo sé que por ahí para vos es un orgullo haber estado, y la cultura para vos también es significativa, por eso te pregunto. No, lo del G20 fue extraordinario, o sea, ver que el país organice un evento de esa magnitud y que lo organice de esa manera, a mí me dio mucha alegría, mucho orgullo. Que haya sucedido eso en el teatro, yo quiero muchísimo al teatro, lo quiero porque fui director, pero lo quiero porque empecé a ir cuando tenía 14 años o 15 años, es un idilio permanente, y además a mí me gusta mucho la música clásica, sigo yendo a teatros de ópera todo el tiempo, y que haya sido, y además las primeras reuniones que hubo, porque una cosa como el G20 se organiza con muchísimo tiempo, las primeras reuniones las tuve yo con la que era la canciller en ese momento, Susana Malcorra, con la que me había reunido 2 o 3 veces para justamente para plantear la gala del Colón. Y fue extraordinario ver el Colón con todos los presidentes y mostrado por televisión a todo el mundo, y la verdad que es la sensación, digamos, de que cuando el país, cuando no te estás deteniendo en cosas estériles y entendés lo que implica una cosa de posicionamiento del país en el mundo, fue muy ejemplar la organización del G20 y lo que pasó en Argentina en esos días. Es el tiempo, digamos, yo miro mucho la prensa internacional y digamos, siempre hay malas noticias respecto de Argentina, o muchas veces, y eso era como todo el tiempo como alabando, y como fue fantástico. La verdad que nos gustaría, seguir charlando en otro momento, seguramente lo vamos a hacer. Te agradecemos muchísimo esta comunicación, y lo mejor para este año, si es electoral para vos, si se reconfigura tu agenda, ojalá que sea en pos de estas elecciones, que seas una alternativa más para los porteños. Y sí, y si seguís con la agenda, tener contacto también nos aportaría muchísimo si lo hacemos nuevamente. Así que gracias, Darío. Gracias, Fernanda, muchas gracias por el contacto, y sí, encantado, y sí, ya tienen mi teléfono y me avisan lo que sea, yo a disposición siempre encantado de hablar con ustedes. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Igualmente, un placer, buen fin de semana, chao. Gracias, igualmente. Ahí estábamos, Darío Lo Pérfido en exclusiva para realpolitik.fm.